Muy buenas tardes, es un placer para mí y para nuestra querida Universidad Fidelitas recibirles a ustedes en esta nueva semana, segunda semana de charlas de nuestro 40 aniversario. Como lo dije varias veces la semana pasada, es increíble saber que una universidad haya producido tanto para nuestro país y para otros países en 40 años de servir, educando, formando, capacitando jóvenes que después como profesionales o como egresados sirven a sus empresas, a sus patronos, a sus emprendimientos, sea como sea nuestro país, desempeñándose como egresados de altísima calidad. Y por eso es que en estas charlas del 40 aniversario hemos escogido charlistas de muy alto nivel. La semana pasada tuvimos 4 charlas grandiosas y hoy y esta semana vamos a tener 4 charlas más, la de hoy, y quisimos empezar así la semana con una charla que va a estar muy linda, muy interesante, muy enriquecedora, muy valiosa para todos nosotros. De verdad, gracias por estar aquí y quiero ahora entonces presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Nuestra expositora se llama Camila Pretis. Ella en este momento está en New York porque ella trabaja para Google. Ya con solo eso y viéndola a ella, podemos saber que ella es una joven que ha tenido tal vez una de las oportunidades más grandes que podría tener una joven profesional, como lo es trabajar en una de las empresas más grandes del mundo, y de verdad difícil decir cuál es la más grande del mundo. En primer ranking, segundo ranking de las empresas más transformadoras, más innovadoras del mundo también, referente, referencia, clave, factor de éxito para el desarrollo de las empresas, de las personas, de las naciones, y entonces por eso es un privilegio presentarla a ella. Ella es costarricense y estadounidense, tiene la doble nacionalidad, ha vivido tanto en nuestro país como en los Estados Unidos. Ella terminó el colegio, la secundaria, acá en Costa Rica, y estando acá en Costa Rica tuvo la grandísima oportunidad de estudiar en Cornell University. Esta fue una oportunidad grandiosa en donde ella pudo obtener su bachillerato en ciencias computacionales. Y eso es muy importante decirlo porque inclusive antes de haber terminado su carrera ya logró hacer varias, como le decimos aquí, pasantías o relaciones laborales entre Cornell University y Google, en donde ella durante varios meses se desempeñó en varios proyectos, lo cual hizo que Google como empresa estuviera interesadísimo en contratarla formalmente una vez que ella terminó su carrera. Entonces, hoy ella nos va a hablar de lo que ha sido su carrera, de lo que significa estar en Google, de los proyectos que está haciendo ahí, y creo que los honores que ella ha recibido en su carrera, que son muchísimos durante la época en que fue estudiante y ahora, van a hacer que esta charla sea de verdad muy, muy buena para cada una y cada uno de nosotros. Entonces, de verdad te doy la bienvenida, Camila. Muchas gracias por estar aquí. La dejo a usted con su presentación. Gracias. Hola, muchísimas gracias a vos por la introducción y me siento súper orgullosa de estar acá presentando al lado de gente súper chiva, de los presentadores de la semana pasada que ya pasaron. Es un gran orgullo para mí, como vos mencionaste, todavía soy bastante joven, entonces es aún más el orgullo de poder estar aquí. Y, pero sí, como mencionaste, yo apenas tengo 21 años, entonces probablemente tenga
la misma edad de algunos aquí viéndome, pero como has mencionado, pienso yo que ya he tenido la grandísima oportunidad de poder explorar la tecnología, lo que yo diría una buena cantidad para mi edad. Entonces, en esta charla quería contarles sobre mi experiencia en estos 2 meses que llevo como profesional ya full time en Google. Incluso antes con mis pasantías ya pude explorar un poco cómo era esa experiencia. Entonces quiero comentarles sobre mi experiencia, tal vez recomendaciones si sos estudiante en este momento o si estás buscando empleo, y también contarles sobre las cosas súper chivas que estoy haciendo en mi equipo en este momento. Pero sí, como mencionó, en mayo, o sea, hace algunos meses me acabo de graduar de la universidad. Bueno, graduación virtual por la pandemia, ¿verdad? Y como él mencionó, yo estudié Computer Science, que se traduciría como a Ciencias de la Computación, que en realidad es muy similar a lo que ofrecen allá, que es como Ingeniería de Sistemas o de Software. Tal vez la única diferencia, yo diría, es que Ciencias de la Computación también se presta como si alguien se quisiera enfocar tal vez como en la investigación de la computación o como en nuevos algoritmos, pero también es súper común el realmente usar esa carrera para lo que es la ingeniería del software, que es en lo que yo me decidí enfocar y lo que es mi rol ahorita en Google como ingeniera de software. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el equipo en el que estoy, sobre qué tipo de cosas he estado haciendo este último par de meses, consideraciones que ya he visto que hay que tener al ser una ingeniera de software en una empresa tan grande como lo es Google. Les voy a compartir un poquito sobre mi contexto, o sea, cómo fue mi proceso para empezar a trabajar aquí. Es diferente para todo el mundo, pero tal vez un poquito de contexto puede ayudar a motivarle a la gente de que es posible entrar a una empresa así, y mis recomendaciones y aprendizajes. Entonces, bueno, el equipo en el que yo estoy en este momento se llama Google Lens. Lens es una aplicación de reconocimiento de imágenes, o sea, en vez de hacer una búsqueda en Google normal como es en texto, si uno fuera a googlear algo normal, en vez de hacerlo por texto, se hace por medio de una imagen. O sea, la cámara de tu celular, por ejemplo, tomas una foto y Lens, la aplicación de Lens puede reconocer objetos en esa imagen. Por ejemplo, si hay una planta, puede reconocer la planta. Si hay animales, si es un producto comercial, puede reconocerlo. Si hay texto, puede ayudarte a traducir el texto o copiar el texto, cosas así. Entonces, es súper, súper útil. Y mi equipo en específico está tratando de traer esta aplicación a otras superficies de Google. En este momento, Lens se encuentra, por ejemplo, si tenés un Android, se encuentra en la cámara del Android como una opción cuando estás tomando la foto. O si tenés un iPhone y tenés la aplicación de Google instalada o la aplicación de Chrome instalada, ya se encuentra ahí el producto, pero mi equipo está tratando de también traerlo a otras superficies. Pero por si acaso no han usado Lens todavía, les voy a enseñar un pequeño video que creo que hace un buen trabajo de demostrar visualmente qué es lo que hace Lens. Este video específicamente se hizo para una campaña que tuvo Google con el New York Times, con un periódico acá en Estados Unidos, pero creo que aunque mi trabajo no es específico para esta campaña, creo que hace un buen trabajo en darse una idea visual en qué es lo que hace Lens. Entonces, vamos a ver aquí. Sometimes a flower, a tree, a landmark, it's really difficult to describe in words. The camera is now a powerful tool to show Google what you want more information about. Google Lens is a visual search tool that helps you search what you see just by pointing your camera at things. Lens uses machine learning and computer vision to translate what the camera sees into a search query.
and then that connects with the billions of answers that Google can provide. We're working with brands, developers, and creators to be able to attach their content to objects in the real world. The New York Times is experimenting with new ways to make the print reading experience more engaging. They're creating a unique visual storytelling experience across multiple issues of the New York Times Magazine. You can just open Google Lens, point your camera at the cover, and then you get a glimpse behind the cover to see exactly how it was created. It helps readers get a deeper context into the stories that they care about. Augmented reality allows you to just visualize an answer. It's how we kind of process information. I think it just opens up a whole new realm of possibilities. Ok, cool. Como mencioné, eso era un ejemplo de algo que se puede hacer con Lens. En este caso era una campaña específica con ese periódico, pero como pueden ver, Lens le trae utilidad a un montón de cosas. En ese caso era tratar de conseguir más información sobre un periódico, pero se presta para muchas cosas, y entonces el rol de mi equipo es tratar de hacer que más gente conozca Lens, porque es una herramienta súper útil, pero lamentablemente todavía como que no es tan conocido, solo si, digamos, si usabas Android y lo viste en la cámara o algo así. Pero entonces mi equipo en específico está tratando de traerlo a más superficies de Google. Por ejemplo, en este ejemplo que tengo acá, es en los resultados de imágenes que tenés en Google. Digamos, por ejemplo, en este caso yo busqué fotos de gatos. Si escoges algún gato, digamos que estabas viendo las fotos, querés saber más información sobre qué gato es específicamente, y usualmente los resultados abajo que salen no te dicen necesariamente información sobre qué está en la foto, sino es que ya estaba en la página web, digamos. Si la página web no traía esa información, no te la va a presentar. Entonces, Lens, con tecnologías de Machine Learning y reconocimiento de imágenes, visión computacional y así, puede analizar la imagen y presentarte resultados. Por ejemplo, aquí, analiza la imagen y te da diferentes tipos de gatos que posiblemente podrían ser. Todos se ven como muy parecidos. Entonces, puedes seleccionar alguno y te da aún más información sobre el animal. Entonces, por ejemplo, esta es una superficie en la que antes no estaba Lens. Antes Lens solo estaba en la cámara de Android, por ejemplo, pero ahora estamos tratando de introducirlo a la búsqueda de imágenes de Google normal. Así tal vez más gente empiece a reconocer el botón de Lens, por ejemplo, como una herramienta que le puede traer más información en muchos productos de Google. Aquí tengo otro ejemplo. Esto es en la aplicación de fotos de Google, que yo la tengo descargada en mi celular. La uso para guardar mis fotos. Por ejemplo, le tomé esta foto, estaba comiendo unos mamones chinos y digamos que alguien que no sabía cómo se llamaban, por ejemplo, en inglés se llaman muy diferente a como les decimos en Costa Rica. Entonces, digamos que alguien quiera analizar la imagen y le puede salir resultados sobre exactamente el nombre de la planta, de la fruta. En este caso en inglés, porque yo tengo mi celular en inglés, pero también tratamos de internacionalizar el producto para que si tuvieras tu celular en español, por ejemplo, te saldrían los resultados en español. En este caso, unas plantas, fui a un jardín botánico. Digamos que después, un día yo estaba viendo mis fotos y no me acordaba cómo se llamaba esta planta. Puedo analizar la imagen con Lens y me salen resultados de la planta. Entonces, sí, eso es lo que mi equipo en específico está tratando de hacer. Y además, mi equipo se enfoca en la parte visual del producto. Yo no trabajo en la parte de los algoritmos de reconocimiento de imágenes o la parte del machine learning. Eso no es lo que yo trabajo. Yo trabajo en cómo se presentan los resultados al usuario. Entonces, digamos, el equipo que
trabaja en la parte del reconocimiento de la imagen. Nos pasan la información con qué encontraron los programas de ellos en la imagen, y nosotros tomamos esos resultados y los presentamos al usuario de una manera que creamos que sea buena para el usuario entender qué es lo que está en esta imagen, digamos. Entonces, todo esto que sale como abajo, y también incluyendo cómo interactúa el usuario con la imagen y así. Entonces, solo llevo en este equipo un poquito más de 2 meses, entonces estoy nueva en el equipo, pero ya en esos 2 meses y medio he podido aprender bastante sobre qué diferentes consideraciones hay que tener al presentar un producto así, que va a ser usado por gente en todos lados del mundo, porque eso es uno de los principios más fundamentales cuando empezás a programar en Google. Nosotros creamos productos globales, entonces hay que asegurarse que funcione para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, accesibilidad es una consideración que tenemos que tener. No todo el mundo usa el celular de manera igual. Hay, por ejemplo, personas no videntes que usan el celular con función como de altavoz, de que le leen lo que está en la pantalla. Entonces hay que asegurarse de que cuando mi equipo crea esta interfaz, igual pueda ser usado por ese lector altavoz, y que personas no videntes igualmente puedan, ojalá, usar nuestro producto. También la internacionalización, como mencioné, nos aseguramos de que funcione en el lenguaje que vos uses en tu celular, y no solo es considerar, ok, en vez de inglés te lo presentamos en español, pero sino también considerar que hay lenguajes que se leen, nosotros leemos de izquierda a derecha, pero hay lenguajes que se leen de derecha a izquierda. Entonces también la manera en que se presentan los resultados tienen que considerar eso. En vez de estos resultados aparecer aquí, aparecerían al otro lado, de derecha a izquierda, para que se puedan leer de esa manera. Entonces, ese tipo de cosas que tal vez, por ejemplo, todos los que estamos programando en ese equipo hablamos en inglés, pero entonces, si no consideramos esos aspectos, sería un fallo de parte de Google para todas esas personas que usan lenguajes que no leen de izquierda a derecha. Entonces, ese tipo de consideraciones que tal vez uno no piensa para nada antes de entrar a una empresa así, ¿verdad? Después, diferentes dispositivos, tal vez un poco más obvio que nosotros no solo, tal vez Lens originalmente se hizo principalmente para Android, ¿verdad? Pero ahora que mi equipo está tratando de traerlo a más superficies, eso implica también hacerlo apto para web. Y, por ejemplo, cuando abrís si estás en Safari en un iPhone, también tiene que verse, ojalá, visualmente igual que si lo hubieras abierto en un Android. Entonces, asegurarse de ese tipo de cosas. También las dimensiones de los celulares. Realmente con iPhone hay de todos los tamaños, entonces asegurarse de ese tipo de cosas. También con Android hay un montón de diferentes tipos de celulares que soportan Android. Entonces, asegurarse de esas cosas. Y finalmente, también la optimización del producto. Como mi equipo en específico está tratando de traer Lens a otras superficies, cada superficie a la que lo traemos tiene sus consideraciones sobre qué es algo bueno que agregarle a ese producto. Por ejemplo, en este caso, estábamos trayendo Lens al equipo de fotos de Google. En este caso, lo estábamos trayendo al equipo de resultados de imágenes de Google. Pero cuando nosotros le presentamos el proyecto a cada uno de estos equipos, tenemos que asegurarnos que cosas como, en el sentido de optimización, que cosas como que el incluir este proyecto bajo el equipo de fotos o bajo el equipo de resultados de imágenes no les presente, digamos, que le dure más al usuario cargar
resultados o ese tipo de cosas, que no haya consecuencias negativas, ojalá solo positivas, al introducir este proyecto en el proyecto de ellos. Entonces es súper interesante porque tal vez yo estoy trabajando en este equipo en específico, pero también tengo que aprender cómo funcionan los otros equipos, colaborar con ellos, lo que es lanzar el producto adentro del proyecto de ellos. Cada proyecto algunos son más rudos al permitir algo nuevo que otros y ese tipo de cosas. Entonces sí, súper interesante lo que ya he podido ver este par de meses que han pasado. Pero ahora, para pasar a hablar un poquito más sobre mi proceso en específico, para empezar a trabajar acá, como mencioné, solo llevo 2 meses y medio en este equipo, pero como mencionamos al principio, sí pude tener la oportunidad de hacer 2 pasantías anteriormente con Google, y ambas fueron en 2 equipos diferentes a este, entonces pude explorar un poquito. Pero en realidad mi primera experiencia con Google fue en un campamento en el que participé en el 2016. Fue en el verano antes de empezar la universidad. Google tiene un programa para estudiantes que se acaban de graduar del colegio. Es como un programa de 3 semanas donde te enseñan sobre desarrollo web. En ese programa es principalmente para grupos de personas históricamente no representadas en tecnología, como lo son las mujeres, como lo son las minorías raciales. Es un programa específicamente para ellos, para ayudarlos a, digamos, si tienen ya un interés en computación, ayudarlos a motivarlos a quedarse en esa carrera antes de que empiecen la universidad. Entonces eso fue una experiencia súper chiva. El campamento era en el campus principal de Google en California, y no solo todo lo que aprendimos en el sentido de desarrollo web, pero también nos daban acceso a las cafeterías que hay ahí, a ver a los ingenieros trabajar y ver todos los edificios, lo chidos que son, y así. Entonces fue como mi primera experiencia estando allá, súper, súper bonito, y también en esa experiencia nos motivaban bastante a aplicar a las pasantías. Entonces, 2 años después de ese campamento, pude hacer mi primera pasantía con ellos al final de mi segundo año de la universidad. En ese verano estuve en un equipo bastante diferente en el que estoy ahorita. Ese verano trabajé en un producto más de herramientas internas. Básicamente, Google, nosotros conocemos todos los que son los productos externos, ¿verdad? Si alguien trabaja tal vez en Google Maps, si alguien trabaja en Google Search, si alguien trabaja en Google Lens, aunque tal vez menos conocido, igual es un producto externo visible, pero también, aparte de eso, hay un montón de infraestructura detrás de todos esos equipos, y yo trabajé en uno que le ayudaba a los demás ingenieros en Google a darles herramientas para que su día a día fuera más fácil, digamos. Entonces, herramientas en el sentido de ingeniería que ayudaban a los ingenieros a hacer su programación, básicamente. Entonces, sí, súper diferente en lo que estoy ahorita. No era público, entonces era hasta yo siendo aún más joven, 3 años antes, hasta más difícil de explicarle a la gente en qué estaba trabajando. Pero fue una experiencia súper interesante para entender todos los procesos que se tienen que llevar detrás de una empresa tan grande, toda la infraestructura que existe internamente, ¿verdad? Pero sí, después de ese verano yo decidí que sí me gustaría explorar un poco más lo que es un producto externo, lo que es producto que lo ven los usuarios comunes y corrientes, porque en ese equipo todo lo que diseñábamos sabíamos que iba a ser visto nada más por otros ingenieros. Entonces, tal vez las consideraciones de diseño, como mencioné anteriormente, de accesibilidad, de internacionalización, ese tipo de cosas tal vez no nos preocupaban tanto, ¿verdad? Pero sí, yo quería empezar a aprender
ese tipo de aspecto de la ingeniería y de la programación. Entonces pedí pasarme a un producto más externo y el año anterior, en mi segunda pasantía, pude estar en un proyecto más externo. Era parecido en el que estoy ahorita, en el sentido que trataba con la realidad aumentada, pero ese en específico era de anuncios de realidad aumentada que estaban empezando a tirar unos anuncios de realidad aumentada en YouTube. Por ejemplo, si estás viendo un video de maquillaje, en la parte de abajo del video te va a salir, por ejemplo, probarte el producto de maquillaje que el video también estaba enseñándote. Algo así, por decirlo así, era como con filtros podías probarte el maquillaje. Entonces, ese era un equipo muy nuevo, era algo que estaban como experimentando. Entonces, también fue súper interesante ver esa perspectiva de lo que es trabajar en un equipo nuevo. Y sí, muy chiva también. Y luego este año me pasé empecé en Google Lens, que ya tal vez es un equipo que ya lleva un poquito más de tiempo empezando, ya que ya tenían el producto lanzado, por ejemplo, en Android o en la aplicación de Google en tu celular y así. Pero entonces sí, también súper interesante y me ha estado gustando bastante. Ahora tengo algunas recomendaciones para aplicar a empresas siendo estudiante, porque sé que, bueno, para mí era como, uno se enfoca tanto en lo que es los cursos que está llevando, el ser estudiante, todo eso muy estresante también, pero una parte también importante es el formarse como un profesional y poder aplicar a empresas y ser un buen candidato también, aunque uno solo sea un estudiante. Entonces, estos son algunas recomendaciones. El primero, un buen currículum, súper básico, ¿verdad? Todo el mundo te lo va a decir, pero en serio que es súper importante. Y especialmente uno, tal vez si hace su primer currículum, en serio, recomiendo que alguien más te lo vea, le eche un ojo, te diga si todo tiene sentido, si tal vez escribiste demasiado en alguna parte o si hay alguna parte que debiste haberle puesto más detalle. Porque sí, la primera vez que uno hace un currículum nunca es súper bueno. Y también que las empresas no tienen, especialmente de una empresa grande, es muy posible que la persona que lo esté viendo solo le tome unos segundos, tratar de ver si hay algo que le interese y si no, y luego te echan un lado. Entonces, sí, en serio, hacer un currículum que llame la atención y que sea bueno en detalles. Lo recomiendo. También algo que es difícil cuando uno es estudiante tratando de aplicar a empresas es que a veces uno siente que todos los puestos a los que está aplicando asumen que uno ya tenía experiencia previa, pero es como entonces, ¿cómo hago mi primera experiencia laboral si todos ocupan experiencia previa, verdad? Es como complicado, pero en ese caso, si tuviste proyectos de la universidad en algún curso o algo así, esos también puedes contarlos como experiencia, puedes ponerlos en el currículum. Yo definitivamente hice eso para aplicar a mi primera pasantía, ¿verdad? Y sí, igual como mencioné con lo del buen currículum, detallarlos de manera de que trates de hablar del impacto que tuvo ese proyecto en vos y tal vez si alguien más usó tu proyecto también es un plus, pero por lo menos el impacto que tuvo en vos, en que te ayudó a aprender tal cosa o así. Y el último que tal vez es difícil siendo estudiante es hacer conexiones, por ejemplo, con tus profesores. Si tenés buena relación con tus profesores, mantenerse en contacto con ellos te puede ser súper útil después. Si tenés algún contacto de alguien en alguna empresa que te interese, ¿verdad? Mantener ese contacto, si es por medio de una feria vocacional o este tipo de charlas, si hay alguien que te interesó lo que hacían, conectarse con ellos en LinkedIn, nunca, o sea, por lo menos intentarlo, no hace nada de malo y empezar haciéndolo desde que uno es joven puede ayudarlo a uno hasta años después, ¿verdad?
y también con los mismos otros estudiantes. Todas las demás personas en tu misma carrera, es muy probable que con alguno de ellos en algún otro momento de tu carrera crucen caminos. Entonces, mantener ese tipo de conexiones profesionales también ayuda. Pero en realidad, todas estas, obviamente uno como estudiante, lo importante es aprender, lo importante también es divertirse cuando uno es estudiante, porque uno solo va a la universidad una vez, entonces relajarse en ese sentido y reconocer que la universidad es difícil y es un momento de aprendizaje, entonces que, por ejemplo, si te sacaste una mala nota, realmente probablemente no tenga efecto en digamos, una sola nota no va a afectar tus posibilidades de ganarte un empleo años después. O sea, realmente no se estresen tanto por ese tipo de cosas. Obviamente, no estoy diciendo que no hay que tratar lo más posible, pero diría que más que todo la experiencia es lo que importa y el aprendizaje en general, no solo un quiz malo o algo así. Pero sí, tal vez, por ejemplo, si no estás estudiando algo relacionado a computación, si estás estudiando alguna otra ingeniería o ni siquiera otra ingeniería, pero simplemente tal vez te interese la programación un poco. Yo pienso que la programación es una habilidad súper buena para cualquier carrera, especialmente cada vez más en el futuro. La programación se ve como relacionada a todas las carreras y honestamente yo pienso que la programación es algo que se debería enseñar desde que uno es joven, ojalá fuera una opción en todos los colegios, ¿verdad? Pero entonces sí, les recomiendo, si te interesa la programación y quieres aprender más, algunas maneras de hacerlo es, por ejemplo, haciendo mini proyectos. Hacer proyectos pequeños te puede ayudar a enfocarte y motivarte a aprender algo en poco tiempo. Por ejemplo, darte 2 semanas para tratar de hacer un juego en el lenguaje en el que quieras. Parte de programar es la investigación sobre cómo hacer algo de la mejor manera. Entonces, mucho de esas 2 semanas puede ser googleando cosas, investigando un montón. Y no tiene que ser un juego súper, o sea, obviamente hacer un juego se dura un montón de tiempo, no solo 2 semanas, pero puede ser uno a base de texto, que simplemente le dé al usuario, quieres irte por este camino, ese tipo de juegos a base de texto más sencillos, con solo tratar de hacer lo más posible en eso, puede ayudarte bastante a aprender conceptos de programación básicos, pero de eso se trata la programación, intentar un montón de cosas diferentes y poder, y el esfuerzo en el poder hacer cualquier cosa que vos tengas en la mente. Si no están seguros sobre qué lenguaje empezar para programar, obviamente si están haciendo como un curso de programación o algo así, y simplemente con el que les enseñen. Realmente el lenguaje que se use primero no es tanto lo importante son los conceptos que aprendas de programación, pero si estás tratando de escoger un lenguaje para aprender primero, mi favorito siempre ha sido Python, porque pienso que es muy bueno para principiantes y hay algunas cosas como de alocación de memoria o cosas más complicadas en las que uno no se tiene que preocupar con ese lenguaje. Entonces sí, yo lo recomiendo para principiantes, pero como mencioné, realmente hay que cuando uno está empezando a programar, es más importante enfocarse en aprender los conceptos en vez de hacerse experto en un lenguaje en específico, porque ya que una vez vos sientas control sobre los conceptos de programación, va a ser muy fácil que aprendas otro lenguaje. O sea, por ejemplo, ya una vez que yo llevé un semestre de Python, realmente el siguiente semestre que tuve que hacer Java, ya no era tan... O sea, sí, habían algunas cosas que aprender de más, ¿verdad? Sobre el lenguaje en específico, pero ya por lo menos yo tenía los conceptos principales bajo la manga y ya no era tan difícil ese proceso. O, por ejemplo,
si ya sabes programar, si sos, por ejemplo, tal vez estudiando computación y estás buscando empleo, tal vez ya hayas escuchado de las aterradoras entrevistas de programación, si estás buscando un empleo de ingeniería de software o algo así, en donde tenés que programar al frente de alguien, te dan un ejercicio y tenés que programarlo en una pizarra o si es virtual, simplemente en un documento compartido. Pueden dar bastante miedo al principio, honestamente, o sea, a mí también me dan un montón de miedo, pero la práctica es lo que realmente ayuda ahí. Y por dicha, en lo que es esto, hay bastantes recursos en línea. Por ejemplo, uno que yo encontré valioso era el libro Cracking the Coding Interview. Está en línea o se puede comprar. O también hay una plataforma que se llama LeetCode, que también tiene un montón de ejercicios y los puedes completar en línea. Y también algo muy importante es practicar estos ejercicios de programación con alguien más para que te pueda dar comentarios y críticas, porque cuando estés en esta entrevista vas a estar hablando sobre tu proceso con alguien más, ¿verdad? Con el entrevistador o la entrevistadora. Y entonces, un muy importante proceso de esa entrevista es poder comunicarte bien y explicar bien lo que estás pensando mientras estás tratando de hacer el algoritmo. Entonces, practicar con alguien más ese proceso de comunicación pues, es súper importante, porque si siempre practicas vos solo, puede ser que haya algo que nunca explicas bien y esa otra persona te puede decir que hey, deberías mejorar esto, en el sentido de explíqueme un poco más cómo creaste esta línea en tu código o algo así. Pero sí, esos son mis tips. Y ahora para finalizar, bueno, en mis últimas diapositivas quiero hablar de un par de temas que creo que no se hablan lo suficiente en la ingeniería y en la tecnología, pero que en mi poco tiempo de profesional ya he visto que son súper importantes de hablar igual. Muchas veces estos campos de ingeniería y tecnología se asocian con ser todo sobre los números o no relacionarse como cuestiones sociales o de emociones, pero al fin y al cabo todos los productos de ingeniería, todos los productos de tecnología fueron creados por humanos y los humanos tenemos emociones, entonces igual es muy importante considerar estos aspectos. Entonces, uno importante es el síndrome del impostor. Si no saben lo que es, se puede definir como el miedo innato de ser descubierto como un fraude o no merecedor de su profesión, a pesar de su talento y logros demostrados. Y en realidad pasa mucho más seguido de lo que se cree. Por ejemplo, en Google es súper común, y estoy segura que en otras empresas también, ¿verdad? Sin importar todo el esfuerzo que cada persona hizo para llegar a conseguir ese trabajo, ese puesto, es muy común que, especialmente en campos, en lugares donde uno tiene una mentalidad que todos son genios trabajando ahí, ¿verdad? Que todos los ingenieros e ingenieras tienen que ser genios o genias para hacer su trabajo. Es muy común que una persona entre de campo y no se sienta conforme, no se sienta que entra ahí, porque puede haber mucha gente que no se considere un genio o una genia. Pero entonces por eso yo creo que es importante recalcar que todos los que trabajamos en Google también somos personas comunes y corrientes, no hay por qué ponerlos como en un pedestal, ¿verdad? Todos somos personas comunes y corrientes, y también puede pasar en la universidad, en realidad, si uno entra y piensa que todos lo están yendo mejor que uno, si uno ve a la gente que está tal vez un par de años más avanzado que uno y dice, o sea, jamás voy a llegar a ese nivel de estar conforme con el ambiente, pero si uno habla al respecto y habla con ellos, es muy probable que también ellos pasaron por esos sentimientos de ser descubierto como un fraude. Entonces sí,
hablar de ello es muy importante. Entonces, por ejemplo, en Google se habla mucho internamente del síndrome del impostor, porque en realidad, o sea, sí puede afectar la calidad del trabajo de esa persona. Imagínense Google, todos los esfuerzos que hacen para atraer a personas adentro de su empresa y luego que las personas adentro de ellos no se sientan lo suficientemente buenas y luego no puedan, por ejemplo, hay una reunión y tal vez la persona por sentirse como un fraude o tiene miedo de ser descubierto como un fraude, tal vez no quieran hablar en la reunión o sean menos probables a hablar, a hacer preguntas. Y esos son partes muy importantes de los procesos de ingeniería. Entonces Google hace esfuerzos para hacer charlas internamente, donde uno tal vez pueda escuchar a gente más arriba en la carrera decir que esto es algo por lo que ellos han pasado también. Como yo todavía soy bastante joven, no tengo recomendaciones específicas, pero nada más quiero recalcar que es algo que por lo que mucha gente pasa. Y luego, parecido con lo que acabo de mencionar, es la importancia de las habilidades blandas o los soft skills. Las habilidades blandas se definen como la combinación de habilidades sociales y de comunicación, actitudes y capacidad de relacionarse con los demás. Lo opuesto sería las habilidades duras, que serían las que son más fácil como de cuantificar, es como tal vez usualmente lo que ves en un currículum, si alguien conoce ese lenguaje de programación, si alguien tiene ese certificado, si alguien sabe operar esa máquina, ese tipo de cosas. Pero las habilidades blandas también son súper importantes de considerar y es algo de lo que más me ha impresionado desde que he empezado a trabajar y en mis pasantías, de lo importante que es y porque también siento yo que es algo que no se habló lo suficiente en mi educación. Y es algo a lo que puede distinguir a un ingeniero o ingeniera que una empresa como Google quiera contratar a alguien que no. Porque tener un equipo exitoso y crear un producto exitoso, crear un producto exitoso depende en tener un equipo exitoso y tener un equipo exitoso depende en la comunicación que se tengan en ese equipo. Entonces es súper importante practicar esto y tratar de formar estas habilidades desde que uno está en la universidad, en realidad, porque tal vez en la universidad, ok, haces proyectos en grupo, pero realmente después de que terminen el proyecto, no se considera, es poco tiempo, entonces es menos probable que hayan como conflictos entre el grupo, pero el tratar, por ejemplo, no sé, si estás en un semestre, en un cuatri, trabajando con ese grupo, tratar de practicar buenas prácticas entre ese grupo, realmente siento que puede ayudar a practicar cuando ya seas un profesional y trabajando con un mismo grupo de personas por varios años, ¿verdad? Y aquí entra también la parte del respeto y de ser inclusivo en su manera de llevarse en el trabajo, porque, por ejemplo, con lo que son comentarios machistas que no tienen para nada lugar en una oficina o fuera de la oficina tampoco, eso es en respeto básico, ¿verdad? Y yo estoy usando el ejemplo de comentarios machistas ya que soy mujer, pero también entra lo que es la inclusión, porque los comentarios machistas siento que es algo obvio que no se debería hacer, pero hay cosas un poco menos obvias como, por ejemplo, si hay una reunión y después notas que hay personas que hablaron menos que las demás, hay que preguntarse si hay algo en la situación que impida que personas quieran participar o que se sientan cómodas participando. Ese tipo de cosas de analizar eso y hacer algo al respecto, tal vez si es mencionarlo a tu superior o algo así, ese tipo de cosas es lo que es la inclusión, en vez de simplemente el respeto, y la inclusión es hacer algo al respecto, ¿verdad? Y son cosas que yo ya he visto en Google que importan, que son cosas que consideran todos los equipos cuando uno entra en equipo nuevo, les comentan de cosas así, de siempre no solo respetar, pero ser inclusivo. No solo las mujeres tienen que considerarlo, pero sino los hombres también. Y porque con lo que son las mujeres en la tecnología,
ya hay muchos programas para motivar a las mujeres a entrar a la tecnología que me parecen súper buenos, ya que gracias a un programa así fue que yo me interesé por la tecnología, pero aparte de eso, de motivar a las mujeres a entrar, también hay que hacer que el campo en el que entremos sea inclusivo para todos, porque un gran problema no solo que tal vez a las mujeres no les, históricamente no se les ha dado el espacio para entrar a la tecnología, pero también una vez que entran, sienten que no pueden sentir como es un espacio dominado por hombres, pueden sentir que tal vez no calzan ahí. Y ahí es donde entra la inclusión de ayudar a las mujeres sentirse incluidas ahí para que así se retengan, porque no solo hay bajos números de mujeres que entran a la tecnología, pero sino también de mujeres que se quedan en la tecnología. Y pienso yo que tiene mucho que ver con ese tipo de ejemplo que estoy dando a entender. Y esto de hacerlo inclusivo, o sea, no estoy hablando de hacerlo como más femenino ni nada así, o sea, estoy hablando más como de estereotipos y de cosas básicas de respeto y de tolerancia. Realmente diría yo que en el sentido de hacerlo más femenino, la ingeniería no debería tener como un género asociado, ojalá. Tal vez ahorita se asocie más a lo masculino, pero no debería de tener un género asociado. Pero sí, en este caso estoy hablando más como de asegurarse que todo el mundo puede hablar en las reuniones, todo el mundo se siente libre de hacer preguntas, de delegarle el trabajo a todos por igual, ese tipo de cosas. Pero sí, eso eran de algunas de las cosas en las que quería comentar hoy, cosas que he visto estos par de meses y en mis pasantías que son bastante relevantes en el campo de tecnología y ingeniería. Y muchísimas gracias por prestarme atención y ahora creo que podemos pasar a preguntas si hay. Bueno, Camila, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una de esas charlas que de verdad lo hacen a uno entender que realmente estás bien ubicada donde estás desde el inicio de tu carrera, todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo ahora, un dominio tan amplio de conceptos teóricos, técnicos, fundamentales también del comportamiento humano que me impresionan de verdad, Camila, y de verdad te doy gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Yo quisiera hacer un resumen de lo que en mi humilde opinión son las cosas más importantes que dijiste. Entonces es una tarea bien difícil que me he autoimpuesto, sabiendo que en estos pocos minutos lo haga. Entonces, bueno, primero, estudiaste Computer Science y nos enseñaste que obviamente hay diferencias en las carreras que uno puede escoger. El énfasis del Computer Science es más hacia la investigación, a diferencia de la ingeniería del software, pero aunque estudiaste Computer Science, ahora estás en un rol más cercano a la ingeniería del software, lo que significa que usted puede haber estudiado cualquier cosa y no tiene ni idea de qué se va a dedicar el resto de su vida. A mí me gusta mucho decir que a los estudiantes que tal vez en lo que usted va a trabajar todavía no ha sido inventado. Entonces, de tiempo que usted termine la carrera y cuando usted la termine, ya alguien lo inventó y entonces va a ser algo increíble, emocionante desempeñarse en eso. Lo segundo que nos contaste, antes de ver algunas preguntas que ya están apareciendo, bueno, estás trabajando en Google, que eso son palabras mayores, y estás trabajando en el proyecto que se llama Google Lens, que es reconocimiento de imágenes, pero por lo tanto es realidad aumentada. Entonces eso es industria 4.0, y eso es de verdad radical, eso va a cambiar muchísimas cosas. Y nos decías que aunque Google Lens
hace un tiempo ya existía, como solo corría en Android o era más conocido en Android. El equipo de trabajo donde estás, y lo dijiste muy bien, está trabajando en traerlo a otras superficies de forma tal de que sea reconocido en esa superficie, de forma tal de nuevo que mucha gente lo conozca, porque las oportunidades que da esta tecnología de poder reconocer una imagen, un objeto, un texto, ver un producto, y a partir de ahí que empiecen conceptos más profundos, tecnológicamente hablando, técnicamente hablando, como la inteligencia artificial o su subconjunto del machine learning, el reconocimiento de imágenes o la visión por computadora. Todos esos son conceptos que también me emocionan, porque tal vez no empecé así mi presentación. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas de carrera base, entonces todo lo que has dicho ha sido muy emocionante, y ver que tu equipo de trabajo no solo está buscando cómo hacerlo visible en otras superficies, sino que lo están haciendo con tres factores de éxito, tres cosas que hay que hacer muy bien, como por ejemplo la accesibilidad, que fue el primero que nos comentaste. Y me gusta mucho cuando se habla de accesibilidad, que significa que mi aplicación tiene que funcionar y bien, y tiene que darle una experiencia al consumidor o al usuario de la aplicación, a todo tipo de personas. Entonces, ese concepto de que vos tenés que ampliar tu mente y pensar fuera de la caja, sabiendo que es muy fácil hacer una aplicación que tenga imágenes muy lindas o muy chivas, como decís vos, pero una persona no vidente. Entonces yo tengo que ser tan creativo, tan sabio a la hora de diseñar una aplicación para una persona que tiene esa característica. También para una persona que habla otro idioma, que tiene otra cultura. Hay que ser tan cuidadoso. Se hace una lectura en una imagen y sale una información que tal vez en mi cultura no sea ofensivo, pero en la cultura de otra nacionalidad, otra región, otra religión, sea ofensivo. Hay que ser muy cuidadoso haciendo un diseño que sea accesible. Entonces, da toda la aplicación que esto tiene para todo lo que hacemos, ingenieros, pero también lo que hacen las personas de ciencias sociales y ciencias económicas. Ha sido muy enfática en decir que todo esto que estamos hablando tiene aplicación sin importar la carrera donde esté el estudiante que nos está viendo, el docente que nos está viendo o cualquier invitado que esté viéndolo ahora. Segundo, tiene que correr en diferentes dispositivos, o sea, tiene que ser responsive, lo que usted programa tiene que funcionar en diferentes sistemas operativos, en motores de búsqueda web, tiene que variar su tamaño, porque hay los smartphones o celulares, todos son de diferente tamaño, hay tabletas, hay computadores, tiene que adaptarse a diferentes dispositivos. Por lo tanto, hay que estar en una constante optimización de la aplicación que estoy desarrollando. Ahí podría seguir hablando un montón de tiempo y se me acaba el tiempo. Quisiera pasar ahora a la otra cosa que nos hablaste, que fue el proceso de Camila Pretis Bolaños, en el sentido de que como recién graduada en el colegio, lograste encontrar que había un campamento en Google y pudiste ir a Silicon Valley, al campamento a la ubicación más grande, más importante en California. Pero una de las cosas que más te llamó la atención fue la diversidad que viste en ese campamento. Jóvenes de diferentes nacionalidades, razas, culturas, etcétera, etcétera. Y eso debe ser una experiencia maravillosa. Y no solo eso, sino que te dejaron ver cómo operaba, cómo actuaban las ingenieras y los ingenieros de Google en medio de ese campamento. Poder ver debió haber sido algo precioso que te llevó a hacer tu primer pasantía como miembro de un equipo que apoyaba a los ingenieros, y después eso te llevó tiempo después a hacer una segunda pasantía y ahora a ser colaboradora formal en Google. Es una carrera que tal vez en tiempo no sea mucho tiempo comparado con las carreras que otras personas hemos tenido, lo cual significa que el éxito en la vida y el agregar valor en la vida y ser un agente de cambio puede darse en muy poco tiempo o en mucho tiempo. Nadie está diciendo que
sea exclusivo de personas jóvenes o personas adultas, todos podemos agregar valor en todo momento de nuestras vidas y en nuestras carreras y ahora estás en una posición en Google donde como miembro de un equipo vas a poder agregar todavía más valor y no tenemos ni idea de qué te espera en tu carrera dentro de Google, en cualquier otra empresa a donde la vida te lleve. Me encantó la forma en que nos diste consejos a todos, aunque obviamente más enfocado a muchos estudiantes que están viendo esta presentación y que están a punto de terminar su carrera y quieren buscar trabajo y tienen ese temor de que le piden recién graduado o ya graduado y con 5 años de experiencia. Entonces, ¿dónde aparece eso? Pues eso no es compatible. Bueno, entonces nos dice una solución bien linda, que es, bueno, hacer un buen currículum, que no importa el tamaño, sino la calidad de lo que se escriba. Dice recomendaciones muy buenas como que alguien te lo revise, que alguien lo lea, que alguien te retroalimente, te dé feedback y resaltar cosas claves de tu carrera en ese currículum, como por ejemplo, ya que no he trabajado en una empresa, pero yo he hecho proyectos y todo estudiante de cualquier carrera, ciencias básicas, ingeniería, ciencias sociales o económicas, debería ir haciendo su portafolio de proyectos cada vez que, es más, aprovechar hasta el proyecto más pequeño de cualquier materia, de cualquier carrera, para convertirlo en un proyecto que pueda estar en mi portafolio. Y la tercera recomendación que dice, vaya haciendo durante su carrera conexiones. No pierda las conexiones con colegas, estudiantes, conexiones con tus profesoras y profesores y otras personas que se relacionen con vos durante tu carrera. Pero sobre todo, y cerraste ese consejo, esta parte, háganlo aprendiendo y divirtiéndose al mismo tiempo, relajándose, siguiendo adelante, aunque algo no me salga bien, si me fue bien en una prueba, en un examen, seguir adelante. La ventaja es que es improbable que quien me vaya a entrevistar para darme un trabajo sepa que en aquel quiz o en aquel trabajo me fue mal. Entonces, levantarse, si nuestra mejoría y nuestro desarrollo se da cuando me levanto de las caídas, ¿verdad? Entonces, esos son una serie de conceptos o consejos importantes que nos diste, como aprender programación, como decir que la programación va a estar presente en todas las carreras, porque eso genera un paradigma, una forma de pensar, un esquema de pensamiento que nos va a servir a todos y que entonces sería muy bueno que les enseñen a todos desde la escuela, desde el colegio, a desarrollar proyectos. Muy lindo ese consejo de hacerlo en mini proyectos que me enfoquen y que me motiven, que yo investigue algo pequeñito y trate de hacer un juego pequeño, que un proyecto que dure 2, 3 semanas, mini proyectos que puedo usar Python como lenguaje o algo así, porque es un lenguaje muy amigable, muy sencillo, pero que me permita sobre todo aprender conceptos y aprender la estructura que hay de pensamiento cuando uno trabaja en computación. El consejo que nos dice cuando nos hagan una entrevista haciendo código en vivo, y quisiera aclarar el tema del terror en la entrevista, porque tal vez aquí, no sé, todavía no hemos llegado tanto a eso, pero vamos a llegar en el corto plazo que yo haga código en vivo, sea virtual o sea presencial, y que alguien va a estar viéndome hacer ese código. Bueno, puedo practicar antes y para que me vaya bien ese tipo de pruebas tan complejas a las que vamos. Que no se nos olvide, con eso cierro para leer unas preguntas que tengo. Todo en esta vida, programa, sistema, fue creado por alguien que es igual que nosotros. Nadie podría decir que, como decís vos, que está bien, trabajo en Google, tengo que ser bueno, pero eso no me convierte a mí en alguien inferior, ¿verdad? Todos tenemos la posibilidad de hacerlo, todos tenemos la oportunidad de llegar. Hay que tener cuidado cuando uno ya llega a una empresa de ese nivel, lo que definiste como el síndrome del impostor o el miedo a ser descubierto como un fraude. Para definirlo bien en lenguaje a la tica, no es que yo soy un corrupto que voy a hacer algo fraudulento, sino que crean que yo no sé lo que dije que sabía y que cuando estoy a la par de Camila Pretis,
yo me hago pequeñito porque considero que Camila Pretis es mejor que yo y entonces yo soy cualquier cosa, yo soy un fraude, soy una mentira, o sea, no soy el que escribí en mi hoja de vida. Ese temor es importante que lo eliminemos. Yo sí soy bueno, yo sí merezco haber entrado a esa organización. En esa organización no todos son genios, sí puedo encajar, sí puedo hacer las cosas bien y sobre todo para mejorar esa oportunidad, desarrollar las habilidades blandas. Esta vida no puede ser solo cosas técnicas, solo cosas prácticas. Tengo que aprender a comunicarme, tengo que aprender a respetar. Si Camila Pretis es diferente a Luis Diego Bolaños, celebramos las diferencias. No que ella me acepte y yo la acepto, nada más, sino celebro que ella es diferente porque lo que ella sabe hacer, yo no sé hacerlo, y viceversa, y podemos hacer mejores cosas juntos, respetándonos, ayudándonos a hacernos entender que no podemos menospreciar a nadie por ninguna cosa, ni por género, ni por ninguna otra cosa. Todos somos dignos de respeto. Verdaderamente solo las personas sabias logran desarrollar esas habilidades blandas, y por eso, Camila, te vuelvo a felicitar aquí delante de nuestro auditorio. De verdad ha sido valiosísimo para mí, y yo sé que para nuestros oyentes, los que están en vivo y los que lo van a ver después, sin importar si es hoy en la noche o mañana, ¿verdad? Entonces, gracias. Quisiera leerte así rápidamente. Bueno, hay una persona que te felicita por los excelentes consejos, de una persona joven que se ve que vale la pena escucharte. Luego, Luis Diego Aparicio nos pregunta que si pudieras fundar una sede de Google en Costa Rica, ¿cómo harías la selección y cómo insertar la mentalidad Google en la educación del país? ¿Qué piensas de eso, Cami? Sí, qué interesante pregunta, porque es algo que a mí siempre me apasiona. A mí me encantaría ver una sede de Google en Costa Rica y en el resto de Centroamérica. Pienso que hay un montón de potencial en Centroamérica que tal vez aprovechar no es la palabra correcta, pero que realmente, o sea, hay mucho potencial ahí. Y sí, a mí siempre me encantaría ver una sede de Google ahí, no solo, digamos, a mí personalmente, porque me encantaría poder hacer lo que hago desde Costa Rica, pero también por todo el potencial que hay, ¿verdad? Y sí, en el sentido de cómo harías la selección, bueno, no soy la experta en eso, ya que no trabajo en reclutamiento, pero diría que, digamos, desde mi perspectiva, en el sentido de las universidades, obviamente generar conexiones con las universidades públicas y privadas, que hay potencial en cada rincón del país y sí, probablemente me iría por ese lado, pero también obviamente hay un montón de profesionales ya más avanzados en su carrera que también serían buenos para la empresa también. Sí, ahí para reforzar tu respuesta, Camila, que por ejemplo aquí cuando vos vivías en Costa Rica, en la época, aunque seguro no te acordás de cuando abrió Intel, pero más bien los años antes de que abriera, Intel lo que hizo fue hablar con universidades en Costa Rica y decirles, nos gustaría o necesitamos que la malla curricular de estas carreras tenga estos conceptos para que cuando Intel empiece a operar, nosotros podamos contar con profesionales costarricenses, porque ya habían visto que sí teníamos los atributos, las condiciones para servir en una empresa como Intel o como Google, ¿verdad? En ese caso Intel, pero sí necesitábamos más conocimientos técnicos o teóricos o prácticos que es fácil cambiarlo en una malla curricular. Yo sí puedo enseñarle a mis estudiantes conceptos que sé que les van a servir si abrimos como decía el mismo Luis Diego, un Silicon Valley en San José o en Guanacaste o en el Coyol, y que entonces cuando se gradúen los estudiantes de Fidelitas ya salgan con esas características teóricas, técnicas, prácticas y habilidades blandas que decías ahora, porque el perfil lo tenemos. Eso siempre ha sido una de las ventajas que tenemos los costarricenses, de que sí tenemos la capacidad para desempeñarnos en grandes empresas. Entonces,
eso es algo lo que se puede hacer, ir mejorando lo que aprenden nuestros estudiantes para que tengan ese conocimiento y esa capacidad para desempeñarse, sea que abramos esas grandes empresas acá o que puedan desplazarse a los Estados Unidos como estás vos trabajando en este momento. Entonces, hay otras personas que te felicitan. Paula Solís te felicita. Cuando existe una sede en Costa Rica, nos encantará ver a muchísimas mujeres como vos demostrando sus competencias STEM, que ese es uno de los enunciados estratégicos y culturales de Fidelitas, es desarrollarnos en el enfoque STEM y obviamente las ingenierías, pero también las ciencias sociales y económicas se adaptan muy bien a estas competencias que han quedado clarísimas al escucharte, ¿verdad? Al escucharte uno oye a una persona que habla STEM en todo momento y de verdad te felicitamos por eso, Camilo. Gracias. De verdad, gracias. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Y lo que más nos alegra es que esto es solamente la primera vez, porque van a haber muchas más veces en que te vamos a poder escuchar y compartir con nosotros. De verdad, gracias, Camila. Claro, ojalá que sí. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. Y no solo este proceso, espero ayudarle a alguien más, pero también, como digo, el desarrollar estas habilidades blandas de poder presentarme y hablar de mi experiencia, también me ayuda un montón a mí como profesional. Entonces, gracias de ambas maneras. Bueno, qué dicha. Todo en la vida es ganar, ganar, ¿verdad? Nosotros ganamos, usted ganó, nos felicitamos todos entonces, de verdad. Bueno, un placer. Y a todos ustedes que estuvieron en vivo, muchísimas gracias. Y a los que nos van a oír hoy en la noche o mañana o el momento que sea, este video va a quedar en la página de Facebook de Fidelitas, que está celebrando su 40 aniversario. De verdad, gracias por haber estado aquí. Nos despedimos y nos vemos el día de mañana con otra charla enfocada a la innovación y a la transformación digital y al desarrollo de habilidades blandas también. Muchas gracias. Hasta luego.